objetivo es que yo haga que el cliente original o el cliente verdadero simplemente pierda conexión. También lo pueden hacer en envenenamiento, en intercepción. La parte de... Bueno, pero es que estaríamos hablando de parte de un remedio. Tendrás que cachar esto que está aquí hacia acá y luego ya despacharlo. Y aquí solamente es ataco a este para poder burlar a este, ¿no? Y ese es el ejemplo que puso usted ayer ahí, de que se puede hacer local también. Así es, esa parte podría ver con eso, ¿no? O sea, si yo tengo acceso a la computadora del posible cliente, lo aíslo, sé que no va a llegar y yo mientras estoy acá también haciendo una parte. También entra la parte de IP spoofing, ¿no? Sí. Porque yo tengo que hacerle creer al servidor que soy el cliente, ¿no? O sea, ya garanticé que este está afuera, ¿no? O sea, ya le ataqué, ya le puse DNS service, envenené su DNS, o ataqué su máquina o lo desconecté, lo que quiera, ¿no? Ahora lo que necesito hacer es engañar al servidor. Y para engañar al servidor, el servidor sabe de qué IP se va a conectar este. Entonces hago un IP spoofing. Con el IP spoofing entonces ya cree que soy, ¿no? el cliente verdadero. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Castañeda, sigo de ahí. Que le pregunte otra, Ok, está Juan Carlos Chore. Vamos a ver qué le tocó. Debe ser que la farmacia. ¿Qué nos puedes hablar del procesamiento? Esto ya tiene que ver con la parte de cifrado. ¿A qué se refiere con la parte de procesamiento? Y toda la farmacia. Que es el texto o el mensaje que queremos procesar para que se cifre, creo yo. Ok, pero... Es muy generalizado. Es muy generalizado, pero realmente lo habíamos definido, ¿no? De cierta manera en dos, ¿no? Como tal. O sea, había dos elementos que podemos utilizar ahí para la parte de cómo podemos procesar el texto. Incluso en el criptoanálisis lo vimos. A través de bloques, Y el otro es streaming. Así es. Entonces, en efecto, tienes la parte de cómo vas a procesar, si lo vas a hacer por bloques o por streaming, ¿no? ¿Recuerdas el algoritmo que utiliza streaming? RC, ¿no? La serie de los RC. O sea, la serie de los RC, RC2, RC3, RC4. Y la parte del streaming, ¿en dónde la ocuparías? Cuando no sabes cuál es el tamaño de tu mensaje y tienes que saber uno por uno carácter. Exacto. Vale. Está José Guadalupe. ¿Qué nos puedes platicar de esta lámina? Cifrado simétrico. Cifrado simétrico, como yo lo comprendí, significa de que el emisor y el receptor del mensaje tienen que estar de acuerdo en qué tipo de encriptación se va a usar para poder decodificar. Una vez que pase por el canal del cifrado o el texto plano ya convertido, codificado, el receptor tiene que saber también pues qué fórmula está usando el emisor para poderlo descifrar y poder ver el contenido del mensaje. Okay. Técnicamente entonces significa que tanto el receptor como el emisor utilizan la misma llave. La misma llave. La misma llave como tal para poder hacer eso. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué problema ves en la cuestión de la llave? Bueno, que la conocen las dos partes. Pero ¿cómo, aquí el peligro fundamental sería de cómo se podrían de acuerdo estos dos compañeros que van a usar? Pensamos que vas a comunicarte con alguien en Europa. Entonces, el peligro fundamental que te genera esto es cómo se ponen de acuerdo en la llave. La transmisión de la llave. Entonces el problema se convierte, pues como es compartida la llave, pues ya estás en un huequito de seguridad, ¿no? Porque exacto, o sea, está exponiendo, ¿no?, todo el sistema, ¿no? Entonces un problema precisamente de el cifrado simétrico es cómo hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no?, en la cuestión de la llave, porque no hay una cuestión por ahí segura, ¿no?, para poder transmitir la llave. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí no tengo todavía un canal seguro, ¿no? En la parte del cifrado simétrico no tengo todavía un canal seguro para poder hacer la transmisión segura de esta llave, y ese es el principal problema de esto. O sea, ya una vez que tengo el canal, obviamente ya puede exponer ahí la llave privada. Entonces, digo la llave. Entonces, al final de cuentas, el problema es... ¿Está Javier Guadalupe? Okay, entonces, ¿qué nos puedes hablar de esta lámina? No, eso no se pudo hacer por la cuenta preguntada. Las casas negras de Chile desde hace mucho. Los aviones hay. Su compañero nos va a explicar las cajas negras. Sobre las cajas negras,
mencionaba el día de ayer, que era mucho más difícil tratar de proteger el todo para que sea seguro. Entonces es más fácil ubicarnos en ciertos criterios de seguridad o en ciertos parámetros para hacer segura y lo demás dejarlo libre. Y, pero la parte fundamental de la caja negra, hablando de algoritmos, ¿qué significaría? Yo. Es de que una caja negra es como un algoritmo que se supone que nadie sabe. El problema es que si alguien lo encuentra, pues ya todo el sistema se va a caer. Ya todo el sistema va a ser vulnerable. ¿Algún ejemplo de corrupción de esa información? Mencioné algunos que se basaron en ese esquema y que al final de cuentas se fracasaron. ¿Alguien más que sepa esa parte? O sea, mencioné que en la industria, De los DVDs. en la parte de los DVDs y la parte de los Blu-ray. Entonces aquí es. ¿Así cuál es el nombre? Ernesto Zuna. Javier no. Soy Ernesto Zuna. Qué egoístas son los compañeros. Ok, ¿quién va? Ernesto Zuna, está más para abajo yo creo. Cárdenas tuvo 2. Ahí arriba, el 21. Pues ya pasaron los demás. Lo que brincó ahí ya no nos pregunten. No, sí, de hecho sí. Entonces sigue Diego Francisco. No, ya ¿No viene? Aquí no viene. Porque viene en la lista. Diego. Tampoco. No es así. Pero es que tampoco dice nada, profe. Entonces, ¿está Teresa? Es que es tímido. No, arriba. Ah, de Ernesto. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí, no. La suerte que sí. Es una estadística que muestra la frecuencia de letras en el idioma español. Por ejemplo, en un texto, la letra A y la D son las más frecuentes. ¿Y eso para qué actividad me sirve? Esa moneda O sea, yo ya sé esa parte de información, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué? Ahí atrás. Para el cripto. ¿Quién le quiere responder? ¿Allá? ¿Para qué? Para descifrar qué letras corresponden a los caracteres. Es la parte de criptoanálisis, ¿no? Sí. Vale, entonces es una parte de secuencia que la aplicamos a la parte de criptoanálisis. Entonces, es la que sigue. ¿Y cuál es tu nombre? La que sigue. La Teresa, profe. Teresa. Es mala, no Okay. ¿David Alfonso está? ¿Jesús Antonio está? ¿Qué nos puedes hablar de Hombre, es facilísimo. No, pues. El alcance de percibir ahí es como la forma en la que funciona el algoritmo de encriptación más 64. Ok. ¿Qué tipo de algoritmo estaríamos utilizando? ¿Transposición? ¿O cuál es el otro? Sustitución. Sería de sustitución, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama base 64? ¿Por qué se le llama bases? ¿Por qué se llaman? ¿Por qué tiene el número 64? Funciona con 64 o 32 bits, no recuerdo. ¿Alguien que les puede ayudar? De los 6 bits. La de los 6 bits. Los 6 bits, que 6 bits significa 64, ¿no? Esto significa entonces que base 64 está basado en 64 símbolos, ¿no? Es lo que veíamos. De ahí el nombre de base 64. Está basado en 64 símbolos. No sé si recuerdas la parte de los símbolos iguales al final. ¿Qué significa? Cada igual representa 2 bits. 2 bits que se están agregando a la cadena, ¿no? Para poder hacer el padding, ¿vale? Entonces bien. En cuanto llegué dijo eso. Es Jesús Antonio, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre?
Esteban Isaías. ¿Qué nos puedes hablar de esta lámina? Pues en este caso está mostrándonos un ejemplo de lo que es pues ahí lo dice cifrado y descifrado de los caracteres en cuanto a la fórmula que estás usando ahí para descifrado. Ok, pero el esquema de cuál en el contexto de la llave, ¿de qué se trata? En el contexto de la llave, o sea, se refiere a cómo lo estás cifrando. ¿Qué relación hay entre las llaves? O sea, ya sabemos que hay una cuestión por ahí, en efecto, de cifrado, pero la relación de las llaves, ¿qué significaría? ¿Qué idea nos da? De las llaves. Ah, ok. En este caso, como se puede observar, está la llave pública y la llave privada. La llave pública depende de la llave privada, como mencioné anteriormente, una está dentro de la otra. En el caso el usuario que está recibiendo el mensaje no ocupa la llave pública. Así es. Él con la misma llave privada puede cifrar el mensaje. Así es. Eso significaría entonces que el dueño de la llave es el emisor o el receptor. El de la privada es el receptor. Ok, entonces con eso estoy garantizando la transmisión segura de un mensaje, ¿no? Así es. Bien. Vale, entonces, en efecto, como dice su compañero, estamos hablando de un cifrado como tal, un sistema de cifrado, pero se basa en la cuestión de la llave pública y llave privada, ¿no? Estoy tratando de hacerle llegar un mensaje a alguien que posee esa llave privada como tal, ¿no? Entonces, la teoría dice que yo puedo poner el mensaje en internet, ya cifrado lo puedo poner en internet, y solamente el usuario dueño de esa llave se conecta a internet para bajarlo y ya tiene el mensaje. Entonces, todo el mundo puede obtener el mensaje cifrado, pero solamente una persona lo va a poder descifrar. Entonces, ya de esa manera, el mensaje se transmite de manera secreta. ¿Está Rodolfo? Vamos a ver. ¿Qué nos puedes hablar de esta lámina? Vamos, profe, vamos. Paso. Pues igual se ve que está de por medio una llave pública y una llave privada, ¿no? Así es. Y creo que firma el mensaje un tercero, ¿no? No hay ningún tercero aquí. También está firmando ahí. Ok, es una firma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la firma electrónica? ¿Qué llave se utiliza para firmar? La privada, ¿no? El emisor, en efecto, está haciendo la llave privada. Entonces, ¿Y para el mensaje? ¿Qué estamos cifrando? ¿Un mensaje corto? ¿Un mensaje? Sí, un mensaje corto que significa... ¿Alguien tiene la opción de esto? ¿Por qué es un mensaje corto? Porque es la digestión de un mensaje más grande. Y por digestión entendemos que es El checksum, no sé, o un hash, checksum, un hash, ¿no? Tal. Volviendo a su compañero, entonces, ¿cómo se hace la comparación entonces? ¿Cómo se verifica esa parte? O sea, aquí vemos que en efecto se está haciendo el descifrado, ¿no? Pero el descifrado yo ya lo estoy comparando con el mismo mensaje como tal, ¿vale? Entonces, de ahí de cierta manera es como se comprueba. Si ambos mensajes coinciden, significaría entonces que en efecto el emisor de esta factura fue él y nadie más, ¿vale? contra la digestión, ¿no? Del mensaje largo, no se compara. Porque es cierto. De ahí tenemos la parte de la... Entonces, ¿tu nombre ya te puse para escribir? No, todavía no. Omar, Vidal, no te cantas. El último. Bueno, entonces, la siguiente. Marisol, te toca para... La otra Marisol. Ah, perdón. ¿Qué nos puedes hablar de esta lámina? ¿Y qué estaríamos ahí atacando? Pues se combina el asimétrico con asimétrico. Ok, simétrico Es con asimétrico. cuando se cifra un mensaje y, por ejemplo, si entre A y B, si B tiene la llave pero un tercero quiere entrar y si no tiene la llave no se puede descifrar. Ok. ¿Y ahí qué problema estaríamos atacando fundamental de lo que hemos comentado ahorita durante la clase?
En cuestión de la llave, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos viendo, o sea, hace rato veíamos que la parte de cifrado simétrico, su principal problema es ¿cuál? La seguridad. De la llave, ¿no? La transmisión. Entonces, técnicamente aquí lo que estaríamos aplicando es protección ¿a quién? O sea, el problema de un cifrado simétrico, en cualquier lugar donde haya un cifrado simétrico, por lo que les he comentado en clase, es el peligro de esa llave, ¿no? Como tal, o sea, un cifrado simétrico es la llave está en peligro, pero sin embargo, si combino ambos, entonces significa que el problema queda resuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque la llave se genera, o sea, el que se va a comunicar genera una llave que se va a utilizar para la parte simétrica, pero la manda cifrada con la cuestión de llave pública y llave privada. Entonces, con eso se resuelve precisamente ese problema que tiene el cifrado simétrico. Para resolver el problema de cifrado simétrico, nosotros utilizamos llave pública. Pero ¿por qué necesito criptografía simétrica en este esquema si al final de cuentas ya tengo criptografía? ¿Sí lo logras? O sea, ¿por qué utilizo doble criptografía? ¿Cuál es el problema? Para problema para compartir la llave, entonces, la protección de la llave. Ok, esa es una, pero hay otro factor fundamental, alguien que no tenga punto, para que contemos su participación. ¿No? Antonino. No saben por qué. Incluso lo vimos hace rato cuando estábamos viendo las cuestiones del RC, ¿no? Del SSL también. También la parte del SSL, ¿no? Cuando estamos creando llaves, ¿qué implica eso? La plaquita que hicimos allá en el OpenSSL. ¿Están de acuerdo que esa cuestión que estuvimos haciendo de OpenSSL, ¿qué nos demostraba? Poder de cómputo, ¿no? Significa entonces que se utiliza el cifrado simétrico porque es más ligero para las computadoras. Y como yo generalmente en la parte de transmisión yo necesito velocidad, entonces debo de tener un algoritmo para el canal seguro que sea rápido, porque si no entonces mi problema de transmisión, más bien el problema ya se vuelve de transmisión y en consumo de poder de cómputo, ¿no? Realmente aquí lo que estaríamos resolviendo son dos problemas fundamentales. El primero es la transmisión de la llave, porque necesitamos un cifrado simétrico, porque necesitamos velocidad en la transmisión de la información, ¿sí? Entonces, si yo basara toda la comunicación en cuestiones de llave pública y llave privada, para la cuestión del canal, tengo un problema de cuestión de consumo de poder de cómputo, ¿no? Entonces, esto también optimiza la parte de el cifrado, ¿no? Para no quemar tanto poder de cómputo, ¿vale? Entonces, participación. Jesús Antonio, a ver, Jesús Antonio. Antonino. ¿Qué nos puedes hablar de esta lámina? ¿Puedes recordar tu teoría de la fila de protocolos, cosas de ese tipo? Para empezar, ¿por qué está dividida en 4 secciones? Sobre que ha comentado en las etapas sobre los certificados que tienen para el CCL. En la primera parte, las capas de la aplicación, en la segunda es donde ya empiezan a hacer las certificaciones. Donde está lo que es el encriptado, si está mal, le marca la alerta y el handshake. Ok, si la parte de handshake lo vemos aquí. ¿Qué función tiene el handshake para esta parte de comunicación? Es el que le manda la llave, algo así de que el receptor y el emisor manda la llave para poder tener el enlace a la comunicación. Sí, básicamente es ponerse de acuerdo, ¿no? En el handshake, ¿no? Que cómo van a manejar el canal. De cierta manera, entonces, estamos hablando de que tenemos las 4 capas del protocolo de transmisión de Internet como tal, ¿no? Protocolo IP. Básicamente tenemos las 4 capas del modelo de representación de comunicaciones hacia Internet, ¿no? Basadas en IP. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo aquí es que estamos poniendo en esta tercera capa, estamos protegiendo el canal, porque uno de los principales problemas del protocolo IP es la inseguridad, ¿no? Por la parte de Internet. Entonces, al poner en esta capa un proceso de cifrado, de cierta manera ya estamos protegiendo a la capa de aplicación. Está el texto plano y de este lado tenemos el texto cifrado. Básicamente esa es la relación. Aquí viaja texto cifrado y de este lado hay puro texto plano, ¿no?
Entonces, la parte precisamente del protocolo de registro es empezar, se comunica de este lado, procesa y transmite, ¿no? Cualquier alerta que se pudiera dar en la transmisión de la información, hay un protocolo o hay un módulo que empieza a alertar tanto hacia acá para el transmisor o hacia el receptor, ¿no? Dependiendo de cómo estemos ahí trabajando, ¿vale? Ok. Luis Alberto está. ¿Qué nos puedes decir de esa lámina? Regresar en la cámara. Paso. ¿Se le deja pasar? Salvador. Ese güey ya pasó, ya hace un montón. Enrique, ¿qué nos puedes hablar de esa lámina? Era más algo como de la parte de transmisión de la seguridad del SSL por handshake. Okay. El cliente mandaba como, más bien, sí, pues el cliente mandaba como sus certificados al servidor y el servidor le respondía ya con una encriptación de la sesión que tenía del mismo servidor. Ok. Ahora, ¿qué función tiene el certificado? Pues más que nada es como para mantenerlas, bueno, es el certificado como para autentificar, ¿no? Exactamente, ¿no? Autenticar a la persona. En este caso estamos autenticando. ¿Quién autentica a quién? ¿El cliente autentica al servidor o el servidor autentica al cliente? El servidor sería el cliente. Bueno, el cliente más que nada le envía los datos y es el que lo autoriza como el servidor. El cliente es el que está verificando, ¿no? Sí. O sea, el cliente se va a asegurar de que el servidor al cual se está conectando sea el que dice ser, ¿no? Pero aquí depende también de una cuestión de que los certificados deben estar en una infraestructura de PKI, ¿no? Para que eso sea soportable. Y es donde entra, por ejemplo, la autoridad TUATI, ¿qué más hay? Se me ocurren los nombres, pero hay varias autoridades certificadoras. Les había comentado, ¿recuerda más o menos cuánto cuesta un certificado de esos? También lo mencioné. Más o menos de 10,000 a 15,000 pesos, ¿no? Aproximadamente están los costos de esos certificados. Bien. Se acabó. Entonces, a estas dos personas, ¿está Miguel Ángel? No, pues ya terminamos, ¿no? ¿Vale? ¿Algo de participación? Ok, algo que no tiene participación, que quiera aportar algo a la clase. mi video. Bueno, vale, entonces continuamos con el video. A la 1 un receso. ¿Tenemos receso a la 1 o es hasta las 2? No, ya venimos a las 2. ¿A las 2 salimos? Sí, ya salimos. ¿Eran comido? ¿De tomar agua para el susto, profe? ¿Agua para qué? Agua para el susto. Profe, para el azúcar. No, de hecho, lo que me hacía el exceso era darle glucosa al cerebro para que empiece a maquinar más rápido. Ya, bien, entonces continuamos. Vamos a cerrar entonces el tema donde nos quedamos ayer. Estábamos hablando, si mal no recuerdo, de la cuestión de las autoridades de certificación, ¿no? Como tal, entonces, la lámina. Estamos viendo aquí, voy a pasar estas láminas un poco rápido, ya había platicado de ellas, sí, las voy a acomodar porque luego las láminas para poner un poco de contexto. No, es con licencia, luego ya le Bien, entonces, su atención, por favor. Su atención, entonces,
Entonces, el tema donde nos quedamos ayer estamos hablando precisamente de las autoridades de certificación. Por ahí les había comentado la parte de la autoridad certificada del SAT y su proceso de certificación, ¿no? Como tal, que ahí tendrían que, si ustedes quisieran poner una autoridad certificadora, deben de cumplir por ahí con ciertos requisitos fundamentales, ¿no? Entonces, les había comentado sobre la cuestión de cómo juegan estos agentes certificadores y registradores. Bueno, en este caso son los dos agentes como tal, pero bueno, tenemos una parte que registra y otra parte que certifica. Les había comentado que las autoridades de certificación generalmente es un proceso controlado, es decir, no cualquiera puede generar un certificado como tal. La autoridad de certificación tiene que garantizar que solamente se le va a emitir un certificado a una persona en particular, ¿no? Y la comprobación de los documentos. Ahí está el proceso del SAT, ¿no? Que les explicaba ayer, que el usuario hace su registro en internet, genera su llave pública y su llave privada, acude físicamente ante el agente certificador, el agente certificador le pide la documentación para poder cotejar y una vez que coteja la identidad de ese usuario, también verifica la parte del certificado, le da una carta responsiva. Esto es muy importante porque hasta ahorita nadie me ha preguntado que si es válido el hecho de que alguien tenga una llave privada, pero ¿cómo ante un juez realmente puedes amparar que esa llave privada corresponde a la persona? Porque el juez te va a pedir pruebas, ¿no? Como tal, de a ver cómo esta persona obtuvo una llave privada y cómo está vinculada. Entonces, de ahí es donde entra la parte responsiva del certificado. Cuando ustedes reciben un certificado, se deben de hacer responsables del manejo. Con eso, entonces, nosotros estamos atacando la parte de que si ustedes se quieren excusar en que es que me lo robó un virus o me lo robó otra persona, significaría entonces que con esta carta ustedes ya se han atado ese certificado y es responsabilidad de ustedes resguardar esa llave, ¿no? Entonces, aquí es donde se está vinculando ante un juez la cuestión de su cuestión autógrafa con la cuestión digital, ¿vale? Básicamente aquí entonces emite un precertificado y ese precertificado es enviado ante la autoridad certificadora, la cual hace una serie de validaciones, firma. Les había comentado que básicamente lo que está firmando es una digestión del certificado como tal con la llave privada de la autoridad certificadora, ¿no? Les había comentado que el valor fundamental de una autoridad certificadora es la llave privada. Si la llave privada se pone en peligro, todo el sistema queda invalidado, ¿no? Les había comentado incluso por ahí un problema con Microsoft y hay otras empresas por ahí que tienen esa cuestión. Aquí vemos cómo está organizado aquí en México la parte de las autoridades de certificación. Empieza con la parte de usuarios, los cuales pueden estar en cualquier contexto de estos, pueden ser declarantes al SAT, o pueden ser los notarios, pueden ser instituciones públicas que necesitan hacer un proceso ya electrónico con la firma como tal. Y tenemos al final de cuentas 3 categorías, ¿no? Dependiendo del rol de estas personas, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere declarar impuestos tendría que estar amparado ante el SAT y como el SAT tiene que ver con el gobierno, está directamente implícito ahí en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? La parte de empresas comerciales tendrían que certificarse ante Secretaría de Economía. La cuestión de los bancos, pues obviamente al Banco de México, ¿no? Entonces más o menos es como está dividido aquí en México toda esta parte de esa autoridad de certificación. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que nosotros que estoy enfrentando es que se fijan, de cierta manera la parte de instituciones públicas tiene que ver con las dependencias, pero las universidades no están cubiertas por esta cuestión. De ahí el hecho de que al menos nosotros ahí en la UNAM estamos recibiendo algunas peticiones de apoyo hacia universidades precisamente para la cuestión de la firma electrónica. El problema es que la presión ya viene por el gobierno, ¿no? El gobierno ya está exigiendo firma electrónica para hacer un gobierno, para hacer un e-government, ¿no? O la parte del gobierno digital, ¿vale? Entonces, hablábamos también de las cadenas de certificación, la parte piramidal que tiene que haber. Entonces, básicamente los nodos están certificados por el nodo superior, los nodos inferiores son certificados por el nodo del cual estamos hablando y así sucesivamente se va dando esa relación y se va armando precisamente la raíz, bueno, el vínculo. También por ahí habíamos visto la parte de un certificado, cómo se ve, ¿no? Ya de manera que usted lo pueda vislumbrar en su computadora. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una subautoridad que está atada a una raíz. Esta subautoridad tiene, por ejemplo, esta parte de code signing. ¿Alguien sabe qué es el code signing?
¿Y por qué hay certificados? Nosotros compramos una firma de código, es para asegurarnos que el código que nosotros generamos se firme y ganar ese código de esa autoría de fulanos. Así es muy importante, esta parte toma mucha relevancia por la parte de los ataques a los servidores. Entonces, cuando ustedes necesitan poner una aplicación en internet, esa aplicación en internet debe de darle confianza al usuario. Por ejemplo, los bancos. Cuando hacen una aplicación en internet, deberían estar obligados a firmar ese código. Porque de esa manera, una vez que está firmado ese código, cuando el explorador web empieza a ejecutar ese código, primero verifica la firma. Le dice, oye, este código que vas a ejecutar lo está amparando tal institución bancaria, ¿no? Y entonces el usuario, cuando entiende, digamos, esta temática, dice, ok, existe entonces la confianza de que ese sitio no ha sido hackeado y que alguien no metió un código. Porque, ¿quién nada más puede meter códigos ahí? Pues obviamente el dueño de ese certificado, ¿no? Sería muy ridículo dejar la llave que firma ese código dentro de un servidor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya no hay nada de protección. Alguien que entre, encuentra ahí la llave, sustituye el código, lo vuelve a firmar y pues ya valió. Entonces, técnicamente estaríamos hablando de que el código que está en el servidor debe estar separado de la llave para que nadie más tenga acceso a esa llave y solamente cuando haya una actualización de la aplicación se proceda a hacer el firmado, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe cuando un sitio web ha sido hackeado? bueno, si tenemos esta parte de code signing, sería sencillo porque entonces si las aplicaciones fueron sustituidas, la firma no puede corresponder, a menos claro, y es ahí donde entra el juego de cuando alguien burla a una autoridad certificadora, a menos claro que tenga un certificado con el mismo, con un nombre del servidor como tal, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que sucede con Google. Si alguien más obtiene un certificado de Google, puede entonces firmar las aplicaciones de Google y ponerlas en un servidor y entonces engañar a la gente que la aplicación fue hecha por Google cuando no es cierto. Por eso es muy importante cuando las autoridades detectan una falla, pues tienen que revocar ese certificado porque ya hay un compromiso, ¿no? Porque meten muchas APK o son míos, ¿no? Por ejemplo, la parte de los virus, esta parte de firmado de código está tomando mucha relevancia en las tabletas. En las tabletas, generalmente, por ejemplo, no sé si alguien utiliza, bueno, todo el mundo utiliza Android. Entonces Android tiene su App Store y el App Store tiene unas firmas electrónicas. Esas firmas electrónicas garantizan que solamente la persona que está publicando esa aplicación es la que se va a hacer responsable de ese código, ¿no? Si alguien sospecha de ahí, entonces ya puede decir, ok, esta es una organización porque tiene el poder de comprar certificados de firmado y puede tener el poder de publicar en Google y cosas así, ¿no? Salud. ¿Vale? Entonces también la parte de code signing es muy importante. Para nuestra próxima sesión vamos a hacer un firmado de código y lo vamos a ver cómo es la diferencia, de cómo se impacta en la cuestión de un cliente servidor, ¿no? Y cómo nos puede ayudar a proteger la información. ¿Ok? Algo que les había comentado también es que las autoridades raíces, no cualquiera se puede convertir en una autoridad raíz. Incluso existe el término Web Trust. Cuando ustedes quieren ser un proveedor Web Trust, significa que tienen que pasar por un proceso bastante complejo para que puedan los fabricantes de navegadores web principalmente, o en este caso yo últimamente con Android, si ustedes quieren armar su producto de certificadora, tienen que cumplir con ciertas características y ese es el requerimiento de Web Trust. Y si ustedes lograran ese requerimiento, entonces su empresa aparecería ya aquí con su respectivo certificado raíz, ¿no? Como tal. Entonces ya con eso ustedes pueden empezar a emitir y empezar a generar su CEA si quieren, o certificados ya sea de firmado de código o de SSL y de algunos otros, ¿no? Hay mucha utilidad para eso del rollo de los certificados, que es el tema que vamos a ver después. ¿Vale? Para poner el TTPS también podemos decirlo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Si Hacienda cobra por el fondo del llave privada, ¿no te lo cobran por el certificado? No, porque aquí el interesado en el proceso es Hacienda, como tal, ¿no? O sea, para mí irme ahí a certificar ese rollo, a mí cobran impuestos, ¿no? Yo los pago. Pero ellos dicen, no, yo quiero la parte electrónica, ¿no? Entonces ahí el beneficiario directo es Hacienda como tal, para agilizar supuestamente la parte de auditorías y demás. Esto que acabamos de ver es como para poner el TCPS en algún
¿Cómo pasa? ¿Certificar los servidores de que Sí, la parte de los certificados están en la parte de SSL. Ellos mismos hacen un MD5 para verificar que sea la firma. De hecho, el caso de Hacienda es interesante en la parte del cacheo. En un inicio empezó a utilizar MD5 en sus firmas electrónicas. Después, cuando se demostró la parte de colisión de hashes, tuvo que migrar hacia un algoritmo más robusto. Ahorita actualmente ocupa también SHA-1. Incluso nosotros, también cuando implementamos la firma electrónica por allá por el 2005-2006, empezamos con MD5. Después tuvimos que migrarnos a SHA-1 y ahorita ya estamos contemplando migrar toda nuestra estructura de firma electrónica a SHA-2. Ahí todavía tenemos ahí esa cuestión, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este rollo ya en la parte de las autoridades de certificación y vinculadas con los certificados? Básicamente, entonces, el usuario de cierta manera que va a solicitar un certificado como tal, genera su request, ¿no? Como tal, que es la llave pública. Se genera el hash de la llave, se crea el hash del certificado como tal y se transmite, ¿no? Se transmite el hash. Ya la requisición o la firma electrónica de cierta manera une ese hash dentro del contenido y para poderlo comprobar yo saco la firma electrónica de aquí, lo descifro y hago una comparación, ¿no? De tal para poder comprobar si ese certificado pertenece a la persona que dice ser. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué información podemos encontrar en un certificado? Generalmente nosotros podemos encontrar quién es el dueño de ese certificado y quién se lo emitió. Esos elementos son fundamentales porque nos dan quién es el que se hace responsable de ese certificado y quién lo está amparando, es decir, el tercero confiable. Algo muy importante también es que los certificados deben de tener vigencia. Siempre debe tener una vigencia. Generalmente los de Hacienda, si mal no recuerdo, creo que son por 2 años. Actualmente creo que lo van a migrar a 4 años, si mal no recuerdo. Para 10 años. Bueno, depende de las autoridades, ¿no? La vez pasada les comentaba que una autoridad raíz, la principal, tiene una vigencia, es muy longeva, ¿no? Estamos hablando de que la que estábamos viendo creo que vivía 35 años o 25 años, no recuerdo muy bien, ¿no? Es todo el proceso que está amparado ahí. Obviamente esa llave, les comentaba ayer, esa llave debe estar súper protegida, ¿no? Porque si alguien la roba, tumba todo el negocio de esa autoridad certificadora, ¿no? Porque ya no habría confianza. Incluso, peor aún, incluso podríamos ponernos quisquillosos y jugar al abogado del diablo y decir, oye, ¿y esas autoridades de certificación quién las certifica? ¿Cómo estoy seguro realmente que la llave privada está bien protegida? Peor aún, ¿quién me asegura que esa llave no ha sido copiada? Y entonces, si está copiada, significa que entonces puede haber 2 autoridades raíces que están de cierta forma amparadas. Por ahí les había comentado que había unos dispositivos, ¿no? Que nosotros, por ahí en la firma electrónica de la UNAM los tenemos. Estos dispositivos de cierta manera garantizan que la llave solamente va a vivir ahí y cumplían con un cierto estándar, ¿no? Con el FIPS tal, ¿vale? Entonces tenemos un certificado, debe de tener precisamente quién es el dueño del certificado, quién lo ampara el tesoro confiable y una vigencia. Hay otros datos que igual tienen por ahí relevancia, pero ya los vamos ahorita que generamos un certificado si nos da tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una conexión hacia un servidor HTTPS. Por lo que hemos visto por la parte de SSL hay un intercambio de certificados. Y vean que me da información del certificado, ¿no? Que se emitió, es decir, está haciendo la validación. Está en proceso de handshake. Aquí lo que se está activando es el módulo de alertas. Se está activando el módulo de alertas para precisamente informar al usuario. Le está diciendo, oye, ¿sabes qué? El certificado procede de una autoridad de certificación. ¿Qué estaría haciendo aquí el explorador web? ¿Por qué le ponen palomita? Porque está bien. Porque está bien, pero de cierta manera, ¿qué condiciones está cumpliendo? ¿Por qué me dicen que la autoridad, que el certificado proviene de una autoridad de confianza? ¿Por qué? Lo firmó un tercero, pues, de confianza, ¿no? Ajá, pero ¿qué proceso tuvo que hacer? O sea, lo supo en el momento de recibir el certificado y así nada más. No, tuvo que validar contra su base de datos, ¿no? Exactamente, hace rato veíamos una base de datos, ¿no? Que estaban ahí las autoridades raíces. Si la autoridad raíz no está ahí, simple y sencillamente se marca esto como inválido. No, también dijo que estaba en unos puertos, 440, que era lo que manejaba el TTPS.
Así es, esa parte tenía que ver con la parte de la IANA, ¿no? Que les mencionaba que había diferentes puertos para manejar, pero manejan este proceso muy similar, porque finalmente están basados en OpenSSL, ¿no? ¿Qué otra parte estamos viendo aquí? ¿Esta palomita a qué se refiere? Que no ha caducado. Sí, que no ha caducado, ¿no? Entonces también se checa la fecha. Si el certificado ya venció, entonces aquí se pondría en una alerta, ¿no? Incluso hoy en día, ya los certificados, por ejemplo, la parte de Chrome, Mozilla y demás en sus últimas versiones, si alguna de estas condiciones no se cumple, simplemente no abre y no hay manera de hacer que abra, ¿no? Precisamente porque van fortaleciendo la seguridad, ¿no? Entonces, por eso es que toma mucha relevancia todo ese rollo, ¿no? Incluso me he encontrado, por ejemplo, versiones de exploradores que si las tres condiciones se tienen que cumplir para poder abrir la página, si no, no hay manera de hacerlo, ¿no? Y así está programado. Pero, ¿y esta última alerta? No fue el nombre de dominio para que trae el certificado. ¿A qué servidor me estoy conectando? A Gmail. A Gmail. Significa entonces que el nombre que ampara este certificado no coincide con www.gmail.com, y eso entonces ya le está generando dudas al explorador web, ¿no? Sin embargo, al menos en esta versión super vieja de Internet Explorer, pues me da opción a continuar, ¿no? Ahora bien, si yo le pongo que veamos el certificado, en efecto puedo ver que, ¿por qué me está dando el error? Porque fue cuando cambiaron de dominio. Sí, o sea, ahí se ve muy claro, ¿no? ¿A dónde me estaba conectando? A Gmail. A www.gmail.com. ¿Y cuál es el nombre del servidor? Mail.google. Por eso es que me está dando la alerta. Como no coinciden. Es que el Gmail es el nombre viejo que tenía. Entonces, incluso lo veíamos ayer, creo, ¿no? Cuando hicimos la conexión. Entonces, básicamente así es como se estaría protegiendo la parte de HTTP. ¿Okay? Por ejemplo, si yo lo hago en la parte de Google y en la parte de Chrome, para ver más o menos algo similar, de esta manera se mostraría. Si se pone un candadito verde, significa que las tres condiciones que vimos hace rato se están cumpliendo, ¿no? Además, me está diciendo qué autoridad es la responsable, y en este caso es Tweety, ¿no? Como tal, que finge como la llave raíz. Aquí me da un poco más de información. ¿Qué me pueden decir de esta información que está aquí? Que la llave es de 128 bits. Esta la TLS1. Tiene que ver con la versión de TLS1 como tal. Si está utilizando esa versión de comunicación segura, me está diciendo que los mensajes están siendo encriptados con 128 bits, ¿no? La parte de autenticación de los mensajes, el hasheo se hace con SHA-1, lo cual sí, de cierta forma es confiable, ¿no? Porque ya la parte de M5 ya valió. Y la parte de este algoritmo, ¿a qué se refiere? De handshake, ¿no? Lo de handshake. Sí, pero aquí en particular, ¿qué función está haciendo esto? ¿Por qué me lo dice? Exactamente, ¿cómo se hizo el intercambio de llaves, ¿no? ¿Con qué algoritmo se está haciendo la parte de las llaves? Es decir, lo que se intercambió fue precisamente una llave RSA. Eso fue la forma en cómo se transmitió la llave. ¿Por qué? Porque se generó una llave pública de tipo RSA para hacer un intercambio. Hay otros tipos de llaves públicas, por ejemplo la de Diffie-Hellman también sirve para eso. La parte de curvas elípticas también sirve para eso, ¿no? Entonces esos algoritmos los vamos a revisar en la próxima sesión. ¿Vale? Entonces también me ha dado algo más.